vamos a hablar un poquito de los procesos originados por la existencia y por la ruptura de la banquisa, que tienen que ver con la producción de microalgas, la promoción dentro de estos sistemas de hielo de pastoreadores, claramente krill, eufausia, y la existencia también de otros grupos animales como pingüinos y ballenas, que se alimentan básicamente de estos elementos. Hay que ver que las banquisas entonces promueven, la existencia de las banquisas, toda una red trófica que es fundamental. La existencia, la extensión de la banquisa no es permanente. O sea, no todos los años tenemos una misma cantidad de hielo alrededor de la Antártida. Por eso hay que hablar de que eventos de calentamiento climático influyen en la extensión de la banquisa y finalmente influyen en el normal desenvolvimiento de estos procesos. Una mayor extensión de banquisa para los biólogos significa altas poblaciones, altas densidades de elementos como el krill. Años de baja formación de banquisa significa que ha habido poca comida para el krill y el krill escasea. Y lo que aparece son otros elementos. Concretamente lo que se ha visto es que hay en esos años de una conformación de banquisa limitada unas grandes cantidades de otros elementos como por ejemplo salpas, que son unos tunicados pelagiales que abundan en ese momento. Entonces, tanto salpas como krill como otros organismos que viven asociados a la banquisa producen una cantidad, digamos, de material orgánico que va precipitando hacia el fondo. En el fondo viven, como había dicho en alguna otra parte del módulo, algunos elementos, pero fundamentalmente invertebrados marinos, poríferos, corales, tunicados, bivalvos, moluscos. Y esos elementos están caracterizados por un tipo de alimentación que no es única de la Antártida, que existe en otros océanos, que es lo que conocemos los biólogos como la alimentación suspensívora. Estos organismos se alimentan básicamente de material particulado de pequeño tamaño que vive alrededor de ellos suspendidos en la columna de agua. ¿Cómo hacen para alimentarse de esos organismos? Bien, tienen diferentes sistemas. Algunos, los más desarrollados, han modificado algunas de sus estructuras en forma de filtros o de tamices para capturar esos organismos. Otros tienen elementos prensiles con los que capturan esos organismos, pero inclusive hasta son capaces de producir corrientes de agua hacia sus propios cuerpos para favorecer la entrada de estos organismos. Hay una biota diversísima de organismos suspensívoros que se alimentan en diferentes tipos de organismos en suspensión de acuerdo a su valor nutricio y de acuerdo a su tamaño. Concretamente, se ha visto que pueden aprovechar desde un rango de bacteria. Las bacterias van desde unos 0.2 micras hasta unas 2 micras, hasta microfitoplancton, dependiendo los organismos. Entonces, esto es muy importante en la Antártida porque el aprovechamiento que se hace en los fondos de casi todo el material que hay en suspensión, vivo y muerto, es total. Una de las cosas, por ejemplo, que han caracterizado nuestra idea de la Antártida es que los pulsos de producción primaria y estos procesos eran altamente estacionales. Y lo son, pero lo son en parte, porque también se ha visto que existen en la Antártida ciertas reservas de energía para todos estos organismos que permanecen durante el invierno, durante todo el año. Esas reservas de energía están básicamente motivadas por una existencia en menor cantidad que las diatomeas, que el microfitoplancton, pero de manera constante de algunos organismos bacterianos y algunos organismos fotosintetizadores de pequeñísimo tamaño que permanecen en el sistema y que son la materia de alimento de estos organismos que viven en el fondo. Porque una de las cosas que no nos explicábamos era cómo podía ser que había organismos que tenían ciclos de vida plurianuales.
siendo que había comida únicamente en el verano y esa comida lógicamente se acaba en algún momento. Bueno, la existencia de estos stocks, de estas cantidades, de estas reservas de energía en forma de organismos fotosintetizantes de pequeño tamaño y de cierta materia no degradada, porque la degradación de la materia orgánica está dada por la existencia de bacterias. El clima frío de la Antártida promueve una degradación o una actividad bacteriana bastante lenta. Hace que existan estos stocks permanentes a lo largo del año. Y ha habido muchos experimentos que se han venido haciendo en los últimos años en distintas estaciones de investigación en la Antártida. Una de las cosas, por ejemplo, que se vio es que muchos organismos fotosintetizadores aprovechan inclusive una escasez absoluta de fotones luminosos y pueden, no obstante, desarrollarse y fotosintetizar en esas condiciones. Otra de las cosas que han cambiado nuestro paradigma es esto que yo decía de la capacidad que tienen los organismos de ser, de aprovechar en una franja, digamos, de posibilidades que les dé el ambiente y de esa manera desarrollarse a lo largo de varios años. De esta manera hay una explicación de una biota absolutamente diversa, insospechada, hasta tanto desarrollamos algunos mecanismos para comprender y para explorar la profundidad del océano, y que hasta hace unos 100 años era absolutamente impensada.